El avión presidencial hoy parte a Estados Unidos porque se va a vender como fue un compromiso. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo $150 millones. Y de ahí para arriba. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial. No, es que es complejo y no queremos malbaratarlo. Mejor esperar. Es la crónica anunciada de una mala venta. Quizá fue una buena idea de campaña, o seguramente fue una buena idea de campaña que luego el presidente López Obrador trató de cumplir, pero quedó claro que fuera de México a nadie le interesa comprar el mítico avión presidencial que no tenía ni Obama. Hoy se anunció que el avión regresa a México luego de estar estacionado 13 meses en Estados Unidos, en California. Ahora se va a tratar de vender desde aquí, desde el viejo hangar presidencial. ¿Quién lo quiere? ¿Alguien lo querrá? No alcanzará para financiar las promesas presidenciales, ni para el plan migratorio, ni para llevar agua a municipios marginados de Hidalgo, como había pensado el gobierno de López Obrador. Si el avión presidencial se vende, solo alcanzará para pagar lo que por su compra se debe. El Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 80 pasajeros y una autonomía de vuelo de 15,000 kilómetros, es por sus adaptaciones único en el mundo de la aviación. El José María Morelos y Pavón se compró en 2012 por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que lo arrenda desde entonces a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Su costo fue de $218 millones. Al cierre de 2019, se han pagado de deuda e intereses $97,448,000. Queda un remanente pendiente de $144,816,000. Banobras informó que el avalúo actual por el avión presidencial es de $130 millones, de tal manera que si se llega a vender la aeronave al precio de avalúo, se cubrirá la mayor parte del saldo que tiene el gobierno federal con Banobras. ¿Cuáles son los esquemas de venta propuestos por el gobierno federal? 1. Insistir en venderlo a un solo comprador. 2. Venderlo a una sociedad de 2 empresas donde cada una pagaría $11 millones. Y 3. Rentarlo por hora. Según el gobierno federal, al encontrarse de regreso en México, la Fuerza Aérea podría cobrar los servicios de hangar, el pago de pilotos, de personal, combustible y mantenimiento para los interesados en rentarlo o comprarlo en copropiedad. Así es como piensan echarlo a volar. Y a estas cifras se deben sumar los 30 millones de pesos que el gobierno federal pagó por tener estacionado el avión un año en California, como documentamos aquí hace 10 meses. Cuando vuela de regreso el avión, esa fecha está sujeta a la puesta en operación técnica que va a ser el personal de Boeing en California, y cuando llegue el avión se guardará pues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el hangar del 6º Grupo Aéreo, que antes era conocido como el hangar presidencial. Por cierto, el gobierno federal preparó un folleto para los interesados en comprar el avión que exalta, pues, como hace un buen vendedor, que exalta sus bondades y virtudes. Ahora es promocionado para su venta como el orgullo de la nación. En el folleto, es un folleto de 13 páginas que retrata los lujos interiores del avión. Se puede leer que este TP-01 exhibe los símbolos, así dice textual, los símbolos más auténticos de México en diversas y variadas formas, distinguiéndose, estoy leyendo, el escudo nacional, así como los colores patrios. Así es por dentro el orgullo de la nación. Un avión al que el presidente se había referido como producto de un fraude y que transportaba políticos corruptos, como acusó en diciembre de 2018. Se van a vender todos los aviones y los helicópteros que utilizaban
los políticos corruptos. Y bueno, mientras anunciaba el regreso del avión presidencial a México, el presidente ya hacía promoción de venta. Dijo que lo va a ofrecer a empresarios mexicanos para que lo compren en copropiedad y se quede aquí, en México. Se compromete a que el dinero que se obtenga se va a usar para comprar equipo médico, aunque como vimos, sí se venden 130 millones de dólares, sí se venden eso. De la venta del avión no va a quedar nada, porque eso más o menos es lo que se debe. Que por cierto, en Monterrey hubo hoy una alerta por un mensaje que publicó un alumno de la secundaria Jaime Torres Bodet. El mensaje fue escrito en Facebook por un estudiante identificado como Emiliano. El mensaje decía: mañana voy a matar a todos, estoy harto de todos. Así que mañana haré un tiroteo, ahí nos vemos. En el mensaje publicó una lista de nombres de sus supuestas víctimas, lo cual, pues como era de esperar, provocó una movilización de la policía estatal en esa escuela. Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León resguardaron el plantel. Llegaron especialistas de la Secretaría de Educación para hablar con el niño, con sus padres. Las clases no se suspendieron. Las autoridades aseguraron que por protocolo no pueden minimizar ninguna alerta, aunque sea falsa, como luego se probó en este caso. Vamos a ver estas imágenes. Son de un enfrentamiento entre policías estatales de Puebla y supuestos ladrones de trenes. Esto ocurrió en el municipio de Cañada, Morelos. Los videos se difundieron anoche. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que fueron 2 enfrentamientos en un intento de robo a un tren. Murió uno de los delincuentes, o de los supuestos delincuentes, el otro resultó lesionado. El primer enfrentamiento ocurrió cuando los policías que viajaban en el tren bajaron para desbloquear el camino. Ahí se dio un primer ataque. Luego los agresores atacaron a los tripulantes de 2 patrullas que custodiaban el paso de ese tren. En total se trató de 3 robos frustrados el sábado ahí en Cañada, Morelos, todos con el mismo modus operandi. Los delincuentes bloquearon las vías con llantas y rocas para detener el paso de los trenes y bueno, esta vez sí encontraron a la autoridad. Por cierto, y hablando de Puebla, hoy hubo conmoción política por la renuncia temprana de Fernando Manzanilla, el poderoso secretario de Gobernación estatal. Había sido un alto funcionario en el gobierno de Rafael Moreno Valle, luego tuvo diferencias con ellos, con el grupo Rafael Moreno Valle, de Marta Erika Alonso. Se sumó con el adversario político, con el actual gobernador Miguel Barbosa. Era el secretario, hasta esta mañana, el secretario de Gobernación de Puebla, y hoy dejó el cargo. En su lugar quedó David Méndez, quien era el subsecretario de Desarrollo Político del Estado. Bueno, aquí hemos dado seguimiento al caso de los hermanos Manuel y Mario Hernández. Son 2 de los 7 detenidos acusados por la Fiscalía General de la República por su supuesta participación en el ataque a la familia Levarón, ocurrida hace poco más de 2 meses en la frontera de Sonora y Chihuahua. Estos 2 hermanos fueron llevados el domingo al penal federal de Almoloya, del Altiplano. Los familiares de los 2 detenidos tenían planeado viajar esta mañana a Toluca para estar presentes en una audiencia que se va a llevar a cabo, que está teniendo lugar en estos momentos. Sin embargo, Estefanía Hernández, hija de una de estas 2 personas, de Manuel Hernández, nos informó que no pudieron salir del aeropuerto de Ciudad Juárez por un problema en el vuelo, un vuelo de la línea Volaris. Estamos en Ciudad Juárez, íbamos a tomar un vuelo al Estado de México ahorita a las 12:45, pero al llegar al aeropuerto nos topamos que llegaron elementos de la Guardia Nacional, soldados y algunos federales, nos estaban tomando fotografías ahí dentro del aeropuerto. A nosotros percatarnos, pues nos retiramos de ahí, de donde estaban ellos también se fueron, pero al tratar de abordar ya resultó que ya siempre no, los boletos ya estaban congelados, no nos supieron explicar por qué, porque pues estaban pagados y la reservación ahí estaba.
Esa fue la denuncia que hizo la hija de uno de los detenidos. Preguntamos a Volaris qué había ocurrido y nos respondieron que el pago que habían hecho por los boletos no fue aprobado, por lo que en el mostrador se les solicitó que presentaran la tarjeta con la que habían pagado. Al no traer la tarjeta, pues no se pudo validar el pago y no las dejaron tomar el vuelo. En estos momentos se está llevando a cabo, nos informan, ahí en el penal del Altiplano, la audiencia en la que se va a determinar la situación jurídica de estos dos hermanos, Manuel y Mario Hernández. Los dos acusados de delitos contra la salud, delincuencia organizada, posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo del ejército, los dos supuestamente involucrados en la muerte de los Levarón. Bueno, anoche presentamos este caso, el caso de la señora María Elena Pérez. Ella fue intervenida quirúrgicamente de emergencia por un infarto de corazón en el Hospital General de México. Los gastos del material quirúrgico, según nos dijo, corrieron por cuenta de su familia. Mi madre es María Elena Pérez Villada, entró aquí de manera urgente por un infarto fulminante. Me habla el doctor por teléfono y me dice: ¿en qué tiempo usted llega para saber si vamos a intervenir a su familiar? Solamente pregunté que cómo podía hacer yo el pago, me dijeron que podía hacer mediante tarjeta de crédito. Aquí está mi pago, sí, fueron 66,000 pesos que me cobraron. Esto es un robo. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la emergencia con la que viene una persona. Mi madre venía infartada. Hoy Montserrat fue informada por personal del Hospital General de México que no hubo ninguna irregularidad en el procedimiento de tener que comprar el material quirúrgico que su mamá necesitaba con un proveedor externo que le vendió los materiales dentro de la sala de emergencias del mismo hospital. Aquí lo que me explican fue una falta de información y están existiendo los medios para podernos agilizar los trámites y la gente pueda así ingresar y ser atendida. Si no hubieras operado a tu mamá, ¿qué hubiera pasado? No estuviera viva. O sea, ahorita esa inversión hubiera sido para una funeraria. Y aseguró que el hospital también se deslindó del material que adquirió. El proveedor te entrega una nota, fue la misma que yo les demostré a ustedes, y me dice que no hay ninguna complicidad, ni mucho menos, ya que ellos en ningún momento se negaron a facturarme o inclusive a demostrar quiénes son ellos. Distribuidor que emitió a Montserrat notas de remisión de los insumos comprados con dos razones sociales diferentes. El 8 de enero le emitió este recibo a nombre de la empresa Adaca Medical SADCB por 75,000 pesos. Por dos estén medicados de 33,000 pesos cada uno, un balloon de 600,000 pesos y una guía Whisper de 3,000 pesos. Sin embargo, hoy el mismo proveedor le dio estos dos recibos, pero con el nombre de otra empresa, Tecnología Médica Diart. Uno por el mismo monto de 75,000 pesos, pero esta vez sin especificar cuánto costó cada material. Además, le dieron otra nota por 43,000 pesos, también sin desglosar los precios. Pero no le dieron ningún recibo por otros 9,000 pesos que pagó en efectivo. Sumando todo, Montserrat gastó 127,000 pesos en material quirúrgico. Falta aún sumar la factura del hospital por gastos de cirugía, días de hospitalización, medicamentos, estudios de laboratorio y tratamiento en el Hospital General de México. Monto que aún desconoce Montserrat porque su mamá sigue hospitalizada. No tenemos ningún, ningún amparo. La gente está desprotegida ahorita. Sobre este caso consultamos a los funcionarios del Hospital General y de la Secretaría de Salud Federal. Se comprometieron a enviarnos una información, una posición al respecto de este caso, el caso de la señora María Elena Pérez. No, hasta este momento no ha llegado esa respuesta. Y hablando del Instituto de Salud para el Bienestar, por segundo día consecutivo, están tomadas las instalaciones del instituto, el sur de la Ciudad de México, no muy lejos de aquí. Desde ayer protestaron ex trabajadores del extinto
Seguro Popular de Oaxaca. Hoy se sumaron ex trabajadores de Michoacán y Tabasco. Demandan el pago de salarios y la reinstalación de las personas despedidas tras la desaparición del Seguro Popular. Y así está. Las imágenes son de hace unos momentos. Ya extendieron el campamento a toda la calle. Insisten en que no se van a ir de ahí hasta que lo reciba el director del INSABI, el señor Juan Ferrer. El asunto de la operación del INSABI sigue provocando dudas entre los gobernadores. Temprano, el gobernador de Aguascalientes nos dijo que el jueves se van a reunir los secretarios de salud de los gobiernos, donde gobierna el PAN, para hacer una propuesta de trabajo sobre cómo manejar el INSABI. El fin de semana se reunirán los gobernadores panistas para afinar esta propuesta y entregársela al presidente López Obrador. Hoy, por lo pronto, algunos de los gobernadores opinaron sobre el tema. Lo quiero decir con todo respeto y franqueza, es una recentralización que además presenta ciertos riesgos. Y ya hemos hecho muchas cosas como para ahorita arriesgar en esta transición en el que faltan muchas cosas por aclarar. Yo quisiera ahora sí que, como se dice, medirle primero muy bien el agua a los camotes y ver cómo va funcionando en otros lados para tomar una decisión. Yo creo que llegó el momento de hacer un alto en el camino, de clarificar posturas, de entender en dónde estamos parados y de que el gobierno federal reconozca que no está preparado para echar a andar el INSABI en los términos que han dicho, porque un modelo que no tiene ni siquiera reglas de operación claras, que no tiene definida legislación secundaria y que no es siquiera capaz de definir cómo se va a resolver el financiamiento para los servicios de especialidad y alta especialidad, pues es un modelo que no está listo. Y hablando de gobernadores, los 32 fueron invitados por el presidente López Obrador a comer hoy en Palacio Nacional. Llegaron también secretarios y funcionarios del gobierno federal. Fue una comida para celebrar los nuevos acuerdos en seguridad y quedó registrada en esta fotografía. Invitados por el presidente López Obrador para celebrar los nuevos acuerdos en materia de seguridad, los gobernadores y la jefa de gobierno capitalino comieron hoy en Palacio Nacional. En sus redes sociales, el anfitrión presumió la fotografía de la larga mesa en la que fueron intercalados los 32 gobernantes estatales con secretarios del gabinete. Con la imagen de los sonrientes comensales, el presidente informó que ahí se reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos, con respeto a la pluralidad y por el bien del país. Una foto y un mensaje de conciliación justo 4 semanas después del enojo de algunos gobernadores por el balconeo de sus inasistencias a las mañaneras estatales de seguridad. Pero hoy, el entonces molesto presidente de la CONAGO, el queretano Francisco Domínguez, sentado a la derecha del presidente, posó contento para la foto. A la izquierda de López Obrador fue ubicada la más cumplida en las mañaneras locales, Claudia Sheinbaum. Otro gobernador que en diciembre no ocultó su inconformidad y que hoy sonreía en la comida de Palacio fue el jalisciense Enrique Alfaro. Junto a él, Alejandro Murat de Oaxaca y el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Y si de destacar a los invitados más sonrientes se trata, habría que mencionar a Marco Mena de Tlaxcala, al potosino Juan Manuel Carreras, el veracruzano Cuitláhuac García, Carlos Joaquín de Quintana Roo, Omar Fayad de Hidalgo y Quirino Ordaz de Sinaloa, así como los secretarios de Energía y de Educación. En contraste, los rostros serios del poblano Miguel Barbosa y de Jaime Rodríguez el Bronco. Y los apenas distinguibles, el gobernador panista Javier Corral, quien el sábado invitó en Chihuahua a desayunar en su casa al presidente. Los morenistas Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, el ahora de pleito con los empresarios Jaime Bonilla de Baja California y el paisano de López Obrador, el tabasqueño Adán Augusto. Entre los 40 comensales de la Comida de la Paz, el satisfecho secretario de Seguridad Alfonso Durazo, quien previamente había conseguido el acuerdo de fortalecer las mesas estatales de coordinación. Las secretarias de Trabajo, Economía y Bienestar, y junto al presidente de la CONAGO, el mexiquense Alfredo del Mazo. Ahí también el ahora presionado secretario de Salud, el titular de Comunicaciones y en la cabecera, disfrutando de la escena, el presidente de la República.
Antes de ir a Palacio Nacional, los gobernadores tuvieron una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad en el Hilton, en el Hotel Hilton de la Alameda. Era una reunión pendiente sobre los resultados en seguridad. Gobernadores y gabinete acordaron trabajar con neutralidad política, resaltaron también el compromiso de crear unidades estatales de inteligencia financiera, aprobaron mejorar los mecanismos de coordinación y trabajar en mejorar las reglas de trabajo de las mesas estatales de seguridad. En otras cosas, la Suprema Corte de Justicia le concedió una suspensión al INEGI para que sus integrantes puedan seguir ganando con sueldos superiores a las del presidente López Obrador. El ministro Alberto Pérez Dayán concedió la suspensión. En consecuencia, con este criterio de la Corte, que la Corte fijó el año pasado, al otorgar una suspensión similar también al INEGI, los integrantes de la Junta de Gobierno, de la dirección del INEGI, vamos a llamarla así, van a conservar lo que ganaban, el sueldo del año pasado, que supera los 1.700.000 pesos anuales que ganará el presidente López Obrador. La volvió a ganar el INEGI. El Instituto Nacional Electoral aplicó su primer recorte presupuestal a Morena, que voluntariamente renunció al 75% del dinero que le tocaría. Este mes Morena tenía que recibir unos 138 millones de pesos, números redondos, 137, 138, al PAN le tocarían 75, ahí está, luego al PRI, al PRD, pero con el ajuste del 75%, Morena queda pues casi como el PRD y a la mitad de lo que recibe el PAN, y bueno, menos de la mitad de lo que recibe el PAN y a mitad de lo que recibe el PRI. En otras cosas, Alejandro Giammattei asumió como presidente de Guatemala. En su primer discurso anunció que promoverá una iniciativa ante el Congreso para declarar a las pandillas como grupos terroristas y llamó a otros países centroamericanos a sumarse a ese esfuerzo. En representación del gobierno mexicano estuvo el canciller Marcelo Ebrard. Y por cierto, esta noche se está formando una caravana de migrantes en Honduras. Hasta hace unos minutos ya había más de 1,000 personas en la central de autobuses de San Pedro Sula y según se reporta, pues sigue llegando más gente, según se reporta, quieren llegar a México. Se han organizado a través de redes sociales. La convocatoria a esta caravana empezó a difundirse el primer día del año y lo que tienen planeado es, eso dicen, salir mañana a las 5 de la mañana, van rumbo a Corinto, que es frontera con Guatemala, y de ahí vienen de regreso a Chiapas. ¿Qué más tenemos, Cristal? El Poder Judicial de Oaxaca ordenó la detención del exdiputado local Juan Vera, acusado de ordenar el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Tras varios intentos por ampararse, a 4 meses de la agresión, fue girada la instrucción de detenerlo. Hace apenas unos días, el gobernador Alejandro Murat llamó al presunto responsable de las agresiones a la joven de 26 años, quien se recupera en un hospital de la Ciudad de México, a presentarse ante las autoridades para aclarar los señalamientos en su contra. El delito cometido contra María Elena Ríos fue clasificado como tentativa de feminicidio, por lo que de ser detenido, el exdiputado tendrá que llevar el proceso en prisión. Las escaleras eléctricas del metro de la Ciudad de México, que ya ofrecieron servicio por 20 años, serán cambiadas de manera paulatina. Según el sistema de transporte colectivo, las fallas que presentan algunas escaleras son a consecuencia de actos vandálicos, porque soportan peso excesivo, por objetos que caen a los peldaños y porque son utilizadas como baños públicos. Cuando destapamos las escaleras para dar mantenimiento, siempre tienen orina. Y la orina, por sus componentes, va degradando, va corroyendo pues las cadenas, los engranes, los carriles. De las 467 escaleras eléctricas que tiene en total la red del metro, 195 serán cambiadas por nuevas. Entre 2020 y 2021 se invertirán 270 millones de pesos para la renovación de 55 escaleras de las líneas 3, 4, 7, 8 y 9 y quedarán 140 más pendientes por cambiar durante los próximos años.
En Irán fueron arrestadas varias personas relacionadas con el derribo de un avión ucraniano hace una semana en Teherán y que dejó 176 muertos. La justicia iraní no dio más detalles, por lo que se desconoce el número de implicados y la identidad de los detenidos. Esto mientras que hoy se dio a conocer otro video que muestra el momento en el que 2 misiles iraníes fueron disparados contra el avión. El video fue confirmado por el New York Times y la plataforma de investigación Bellingcat. También hoy fue atacada con 2 cohetes otra base iraquí donde hay soldados estadounidenses. Se trata de una base aérea ubicada a 85 kilómetros de Bagdad. No se reportan lesionados y hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Ojalá que Raquel Buenrostro, la que será en unos días más ratificada como jefa del Servicio de Administración Tributaria, tan pronto que sea como mañana, ojalá tenga razón. Dice que no es necesario hacer una reforma tributaria. Andrés Manuel López Obrador había dicho que en la mitad de su sexenio... Una reforma tributaria es aumentar impuestos. Una reforma tributaria es aumentar impuestos y cambiar las formas fiscales y quitar Pero la básicamente certidumbre. es aumentar impuestos. Uno de los temas fundamentales que había para la inseguridad y la incertidumbre de los empresarios, lo que explica la caída de la inversión, es que saben cómo va a venir la iniciativa fiscal de medio término. Hoy les dice a los senadores, ¿qué creen? No es necesario hacer una reforma fiscal, lo que tenemos que hacer es más eficiente al SAT. Tenemos que recaudar mejor, no perseguir a los contribuyentes, o sea, no perseguir a los que están cumpliendo, hacerlo de una mejor manera. Y les ha salido, a toda esta administración le ha salido ir como endureciendo, aumentar las retenciones, cerrar las factureras falsas, ir haciendo ese tipo de cosas, ha salido. A pesar de que la economía crecerá 0, les ha salido aumentar la recaudación. ¿Y entonces? Que ojalá no haya reforma fiscal. ¿Quién habla de reforma fiscal? El presidente López Obrador dijo que no van a aumentar los impuestos. Pero él dijo que en los primeros 3 años de su gobierno. Pero de dijo los en los segundos primeros 3 años. ¿Quién sabe dónde? Pues ya estamos casi en el segundo. No, ya está empezando el segundo. No, por eso. ¿Que no hubo nota hoy? No, es que es una gran nota, Ciro. Las explicaciones que dan los empresarios o quienes están de su lado, es decir, ¿por qué se ha caído la inversión productiva? Por la incertidumbre. ¿Incertidumbre de qué? El TEMEC, ese ya está. Incertidumbre un poco fuera de forma de tus largas vacaciones. No, incertidumbre del sector energético y la incertidumbre fiscal. Más bien estoy viendo una que va como que van a pasar meses, pero sería muy importante que este mensaje se convirtiera en el mensaje del gobierno. No vamos a hacer reforma. Las reformas fiscales siempre generan un desorden y siempre dañan el crecimiento. Se aumenta la eficiencia recaudatoria y con eso los que deben pagar impuestos los pagan y los que se debe pagar completo, no se necesita una reforma. Ojalá Raquel Buenrostro tenga razón, porque va a ser... Anótensela, Ciro. Déjensela anotada, Ciro. Hoy dice que no es importante. No, en unos 6, 8 meses. Diario, pero... En unos 6, 8 meses hablamos. Es lo malo de tener una visión de corto tanta plazo. Anticipación. Bueno, remátala con algo de hoy, David. No, mejor algo de pasado mañana. De acuerdo con Jesús, sea del TEMEC que estará aprobado y sigue diciendo que va a ser pan comido. Pues lo veremos. Antes de continuar, a nombre de todos, porque lo queremos mucho, a nombre de todos quienes producimos Imagen Noticias de la Noche, te mandamos un fuerte, un cariñoso, un fraterno abrazo, querido Roberto López Olvera, a ti y a tu esposa Kim. Ánimo, la vida sigue. Ojalá estés de regreso pronto con nosotros, querido Roberto. Ojalá. ¿Por qué está tan optimista y animado el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo? Es el secretario que hace 2 meses parecía desahuciado luego de la masacre de los Levarón y de las inagotables noticias e historias de muerte, de inseguridad, de violencia. Pero las cifras de homicidios dolosos en el primer tercio de este año llevan a pensar hoy que enero puede ser el mes con el menor número de ejecuciones en mucho tiempo. Y así dicen algunos gobernadores que se los hizo saber hoy Alfonso Durazo. Pues ojalá así sea y enero cierre con buenos números. Al gobierno y a los ciudadanos les urge una buena noticia. Que bajen los homicidios dolosos no resuelve los muchos otros problemas de inseguridad y violencia, pero sería un respiro. Por eso parece estar animado
el secretario Durazo. Ojalá no se descomponga enero.